La monarquía se ha configurado como el eje vertebrador de un régimen oligárquico, un régimen subalterno en una Europa alemana, y que esta monarquía es el obstáculo fundamental en un sentido muy preciso. Es la que se opone a cualquier cambio que pueda cuestionar directa o indirectamente su propia hegemonía. Pongo un ejemplo. Todo el mundo sabe que el título octavo de la Constitución tiene que ser superado. ¿Por qué no se supera el título octavo de la Constitución? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, si se abre el melón de la Constitución, acabará abriéndose el melón de la monarquía. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que hay problemas muy serios con la Unión Europea y que hay que, de una u otra forma, dimensionar constitucionalmente nuestra presencia en la Unión Europea. Pero eso exige cambios constitucionales profundos. Todo el mundo sabe que si esos cambios se hicieran, se podía cuestionar la monarquía. Es decir, la monarquía es el eje de la estabilización del sistema. Y por tanto, el eje republicano-antirrepublicano, república sí, república no, el eje de la democratización sustancial española. La devolución en caliente para saber de lo que estamos hablando. Si estamos hablando de un gobierno que tiene, como siempre, ¿no?, el PSOE, ¿no?, una doble política, ¿no? Una política que ejerce ante los medios de comunicación y otra política que es la que hace, ¿no?, donde la va dosificando, ¿no? Entonces hoy sabemos perfectamente que esta subalternidad que tiene el Partido Socialista a una Europa alemana le está implicando a que España sea parte de la Europa, de la política de migración de Alemania. Y es Alemania la que va a decidir nuestra política de migración en función de sus intereses nacionales, como es natural, que nosotros quedamos fuera, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que más me molesta es una gigantesca hipocresía que hay sobre el tema migratorio, cuando desde hace al menos una decena de años, para la Unión Europea realmente existente, para la política de seguridad y de defensa de la Unión Europea, la emigración es un problema geopolítico, es un problema militar, que resuelve militarmente. Es decir, la externalización de fronteras, el pase de tener una primera frontera en Ceuta y Melilla, pero tener otra más adelante en el Sahel, en países llenos de estados fallidos, eso es la política real que hace Europa. O sea, la política de Europa es que considera que la inmigración es un problema de seguridad y de defensa, y es un problema que le afecta existencialmente y que por tanto no podrá aceptar un número determinado de migrantes ni por activa ni por pasiva, y va a hacer todo lo posible para impedirlo. Me dirá, bueno, eso no está mal, ¿no? Esto que suele decir que se ayude en origen, pero eso es una cosa increíble, ¿no? Pongo el ejemplo de Libia, ¿no? O sea, te carga el Estado libio, liquida un Estado, lo convierte en un Estado fallido, y ahora tienes que pactar con las distintas tribus de ese Estado para impedir que lleguen los emigrantes y convertir a Libia en una especie de gigantesco campo de concentración que impida la llegada de los emigrantes. Claro, eso es una política que lleva permanentemente al fracaso. Es decir, la única posibilidad en serio que tendría África es un New Deal, ¿sí? Una nueva época, un nuevo trato, un nuevo orden económico, social, ¿no? Una transferencia de rentas de los países del norte europeo. Si el Partido Socialista hace lo que ya han hecho otros gobiernos, que es pura política cosmética, y no hace las reformas necesarias, y de nuevo pasa desapercibido en la vida pública, lo que vendrá es una derecha extrema muy dura y pondrá en peligro la democracia del país. Es decir, Sánchez no se da cuenta de que está gobernando gracias a Unidos Podemos, y que está gobernando porque una gran parte de la población española sigue teniendo la esperanza del 15M. Si él de nuevo hace políticas como ha hecho el PSOE, regresivas, o que sean percibidas por la población como políticas que cierran el cambio político y social, yo creo que no se da cuenta que se pondrá en peligro no solamente el PSOE, que sí,
sino que se pondrá en peligro la democracia en nuestro país. Y yo creo que es el gran problema que tiene ahora mismo el PSOE y que en derivada tenemos nosotros, ¿no? El Partido Socialista nos trata no como un socio, no como un aliado, ¿no? Sino simplemente, ¿cómo diría yo?, como una especie de fuerza marginal con la que hay que contar y de vez en cuando forzarla a votar según la orientación que ellos deciden. No nos tratan de tú a tú, no nos tratan con igualdad. Voy a poner el ejemplo del techo del gas, ¿no? Es un tema fundamental. La posición que ha tenido Unidos Podemos ha sido muy coherente en estos años y antes la tuvo Izquierda Unida. Saben nuestra posición. Fíjate la situación. Hace falta, sí o sí, para el techo del gasto, sí o sí, que el Senado esté de acuerdo. El Senado, hay una mayoría absoluta del Partido Popular que ya ha dicho que no va a votar. Luego está claro de que el techo del gasto del gobierno no tiene salida porque no tenemos mayoría suficiente. Sobre eso se tendría que haber rectificado o no la política, ¿no? Por ejemplo, habíamos propuesto nosotros acabar con la ley que obliga a que el Senado pueda vetar, porque es vetar una iniciativa del Congreso. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora? ¿Qué no encontramos antes? Nos encontramos que la noche anterior fue cuando se sentaron a discutir con nosotros. Y que se han puesto de acuerdo con todo el mundo, menos con nosotros. Y luego encima nos chantajean para que lo votemos, culpabilizándonos de algo en la cual no tenemos culpabilidad porque no depende de nosotros, depende del Partido Popular. La pregunta que hago es, ¿por qué ocurre esto? La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Y yo creo que eso me lleva a problemas muy delicados. O sea, el Partido Socialista Obrero Español, yo creo que su tarea en estos meses que vienen es lo siguiente, y no lo critico, simplemente es que es bueno que se discuta públicamente, es convertirse en la centralidad del país, la vieja obsesión del PSOE, y erosionar, limitar en todo lo posible la fuerza electoral de Unidos Podemos. Es decir, lo diré de otra manera, el Partido Socialista no reconoce la pluralidad de la izquierda y por tanto no reconoce la existencia de Unidos Podemos. Lo considera un mal a superar, un estorbo, algo que impide ¿qué? ¿Qué impide el bipartidismo? Es decir, para el Partido Popular, para el Partido Socialista, el acuerdo real es el retorno al bipartidismo y acabar con las otras dos patas de la mesa, el ciudadano y nosotros. Definir bien el campo político que se está abriendo, con finura. He dicho muchas veces que no hace falta la brocha gorda, ahora hace falta el pincel fino y saber hacerlo, ¿no? Mirando siempre a la población. La población tiene un deseo de cambio, para una parte de ello el Partido Socialista puede ser el cambio. Nosotros tenemos que estar en una posición que apoye el cambio, pero que también denuncie los incumplimientos del Partido Socialista. Y por tanto es una posición delicada, difícil. Pero tenemos que estar ahí. Eso sería la primera cuestión. La segunda cuestión es que nosotros necesitamos urgentemente definir lo que yo he llamado un proyecto alternativo de país. Nosotros tenemos que tener un decálogo, un conjunto de ideas, fuerza, que definan con mucha precisión qué tipo de país queremos, qué proyecto de país queremos, en todas las cuestiones sustanciales.
en las cuatro grandes cuestiones que hay abiertas en España. Nuestras relaciones con la Unión Europea y con la OTAN. Unión Europea-OTAN. El blindaje de los derechos sociales como tema fundamental y como tema central. En tercer lugar, el título octavo, avanzar hacia un Estado federal. Eso a mí me parece decisivo como un elemento clave. Y en cuarto lugar, la necesidad de un nuevo modelo productivo para el país. Ha visto que no he hablado de la monarquía. A mí me parece que son las cuatro grandes cuestiones que tiene este país por delante. Resumo.